Los hombres tenemos la responsabilidad de ser los sacerdotes de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? De eso vamos a hablar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, un ósculo santo, pero de hombre, ¿verdad? Sí, desde el reto de hoy, día jueves. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre, hablando de hombría bíblica. Sí. Estamos conversando durante toda esta semana y tratando de entender un esquema que nos sea lo suficientemente fácil de digerir a los hombres, porque Sí. los hombres, una de nuestras características es que las cosas tienen que ser simples. Simples y Sí, claras. Y claras, Directas, exactamente. abiertas. Mira. Entonces hemos dicho que Dios tiene una forma en la cual Él quiere que la hombría sea desarrollada Sí. por los hombres y que sea apoyada por las mujeres. Sí, correcto. Mira, y en la sociedad, porque lo que estamos hablando es en la concepción de Dios del hombre, ni siquiera estamos hablando del hombre de Dios propiamente. tú Aunque lo yo has sé dicho que en cada ocasión. lo que vamos a ver hoy habla más del hombre de Dios, pero cómo a través de los últimos 20, 30 años de manera particular, el feminismo se ha levantado contra ese hombre malo. Hay una masculinidad negativa. Sí. Porque no es parte de la masculinidad de Dios. El machote, Es el macho, es el abusivo. el mujeriego, el borracho, mujeriego, sí. el irresponsable. Sí. El El irresponsable es, creo yo, la parte más fundamental de lo que han tenido que reclamar. Más Sí. nuclear, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es el agresivo, es el agresor, es el abusador, y de allí sale el famoso término que a mí, la primera vez que lo leí y lo entendí, yo pensé, realmente, que aquí como han tergiversado las cosas, Sí. ¿verdad? Pero ahí sale el famoso heteropatriarcado normativo, ¿verdad? Uno dice, es que así son los hombres que quieren ser solamente hombres, que se sienten que son los patriarcas, papás, ¿verdad? Y quieren normar todo lo que está en la sociedad, y estos son, y entonces la figura que viene en la mente de la mayor parte de personas es lo que estás describiendo, un hombre irresponsable, abusivo, golpeador, borracho, etcétera, etcétera. Y etcétera. no cuadra Egoísta, en egoísta, ningún lugar egoísta. de la Biblia. O sea, No. nunca el que tiene estas características, porque creo que lo peor que pudiera pasar de esta semana es que alguien llegue diciendo, mira, aquí las cosas están mal y ahora va a funcionar y sea un abusador. ¿Cómo es que le dicen? Patriarcado opresor. Esa es una expresión que para mí es bien triste escucharla, porque es una reacción a algo que ha existido. Pero peor, es una generalización de Sí. que eso es una realidad en todos los hombres. Y perdón, quien sobregeneraliza, y ahora voy a sobregeneralizar quizás, pero quien sobregeneraliza debe considerar muy bien su forma de pensar. Sí. Esa es la mera verdad, porque pudiera estar equivocado Sí. sobre todo los temas. Yo conozco muchos hombres que ni se parecen a esto. No. Yo me atrevería a decir que la mayoría. Sí, No pero- son más, por lo menos de creyentes. Miren, Pero todos tenemos nuestras áreas donde podemos crecer. Definitivamente, y creo que es una de las cosas que estamos diciendo esta semana. Todos tenemos alguna de estas áreas donde podemos crecer. Y estamos viendo 5 aspectos de la masculinidad del hombre que Dios diseñó. Sí, hemos visto la necesidad de que el hombre sea un guerrero. Un guerrero. Y una espada. Una espada, el símbolo. Que el hombre sea un rey. Ajá. Un cetro. Y que yo no te dije esto, el otro día alguien me explicó un concepto nuevo, joven, ¿verdad? De mi rey. ¿Tú has oído eso? No. Este es un mi rey, dijeron, es un mi rey. ¿Y qué es eso? Dije, sí, es un mi rey. Un mi rey es precisamente es como tú acabas de describir, ¿verdad? Ajá. Es el típico latino con la camisa abierta, el collar de oro, que tiene dos chicas, una es la esposa, la otra no es la esposa, Sí. y vive así. Entonces, es que es mi rey. Dijo. Y yo pensé, no. no estamos hablando para nada de eso, ¿verdad? Dijiste, eso es un cetro que representa la autoridad, pero la responsabilidad Sí, que viene sí. con ella.
Y ahora, bueno, vimos la necesidad de ser un sacerdote. Un sacerdote y que el símbolo es un libro, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver exactamente esto y nos falta un amante y un compañero. Un amante simbolizado por un anillo y un compañero por una pieza de ajedrez, que para serte honesto fue el que más me costó comprender, aunque estamos respetando el patrón de un señor de apellido Luis, que fue el que diseñó esta estructura. Esta forma de pensar, ¿verdad? Yo creo que es jugador en equipo, es ser parte de un tablero más grande. Pero yo estaba haciendo las cuentas. Yo dije, pero ya hicimos una introducción y luego hemos hecho 3 y nos faltan 2. Vamos a hacer día sábado. El reto de hoy día sábado. No. Pero mañana quizás sacamos estos últimos 2 de una manera más rápido. Me parece. Hablamos de ser un sacerdote. Sí. Hablamos de ser un sacerdote que comencemos por la parte más evidente. No estamos hablando de un sacerdote religioso, ¿verdad? No estamos hablando de la necesidad de tomar los hábitos monásticos y meterte al seminario para salir graduado de cura o de pastor. No estamos hablando para nada de eso, sino que el sacerdote es un rol en la Biblia, es uno de los oficios de la Biblia que Dios usaba para comunicar al pueblo con Dios. Tú sabías que habían 2, siempre te explico esto, hay 2 formas de relación con Dios. O Dios le habla al hombre, o el hombre se comunica con Dios. En el Antiguo Testamento, porque no había un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es las 2 cosas, es sacerdote y es profeta. Porque el profeta era usado por Dios para hablar al pueblo y el sacerdote era usado por el pueblo para conectarse con Dios. El sacerdote tenía que ser escogido por Dios. Correcto. No podía ser escogido por el pueblo. O sea, no es que un día alguien decía, ¿quién quiere ser sacerdote? ¿Verdad? Y entonces chichilete, dirían las viejitas, ¿verdad? Y entonces yo machete y aquel... No era elección popular, no era votación, no era tendencia en Twitter, no era nada de esto. No era trabajo.com. No era trabajo, hay chance no, te coloco, no había nada de esto. De hecho, era una casta sacerdotal ordenada por Dios en la tribu de Leví, que eran los únicos que podían conectar al pueblo con Dios. Pero sí, a nivel más personal, había el concepto de que un papá tenía que ser el sacerdote de la casa. Un esposo tenía que ser el sacerdote del matrimonio. ¿Qué era su tarea? Su tarea era conectar a su casa o conectar a su esposa con Dios, el rol sacerdotal. Algunos piensan que ese rol se ejecuta cuando haces el devocional con tus hijos, devocional familiar. Como decían antes, ¿verdad? El altar familiar. Y yo creo que esa pudiera ser una de las características, pudiera ser una de las vías. Otros podrían decir, no, es que el papá es el que tiene que predicar o tiene que enseñar la Biblia de manera consistente. Eso puede ser otra forma. Yo escuché el otro día a Steve hablar de un amigo de él, un amigo a quien yo conozco también, es un amigo personal, pero es muy amigo de Steve, es quien ganó a Steve para Cristo. Yo sé quién es. Y Scott, y él saludos a Scott, que definitivamente no nos ve. Porque no habla español. y él estaba contando cómo su papá, que era un hombre de Dios increíble también, que no era un pastor. De hecho, era un... tú has oído de que este cree en ciencia de cohetes. El papá de él era ingeniero aeronáutico, era ciencia de cohetes literalmente, un hombre muy inteligente. Pero él cada vez que se sentaba con sus hijos, abrían un proverbio. Un proverbio. Y hablaban sobre un proverbio. Y como efecto de esto, sus hijos tienen una relación con Dios muy buena. Entonces ahí tenés un hombre que estaba jugando. Sus hijos y sus nietos. Sus hijos y sus nietos, sí. Hemos tenido a Rachel aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí en El Salvador, siendo misionera. Pero entonces tenían él estaba cumpliendo este concepto de decir, yo voy a llevar a mi familia a una relación con Dios. Y por eso este señor Luis, cuando hace la idea de un sacerdote, lo que usa es un libro, porque está conectando a la familia con Dios. Y la vía de conexión es la palabra. La Biblia. Aquí no hay ninguna discusión. Entonces, yo te llevo a 2 pasajes que creo que podrían ayudarnos. Uno lo tocamos el otro día, Primero Reyes capítulo 2. Vimos cuando Salomón está recibiendo de David el trono, ¿verdad? David está, de su papá. David, el papá, está abdicando y le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, le dice David, esfuérzate, dice hombre, pero inmediatamente dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, que creo que es algo que debemos recordar que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes enseñaban, pero eran ejemplo. Sí. O sea, cuando el sacerdote no era ejemplo, tronaban, ¿verdad? O sea, ¿a quién le va a hacer caso a alguien que
Que predica una cosa y vive otra. Exactamente. Entonces dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Sí. O sea, tú tienes una relación con Dios como hombre y entonces te va a ir muy bien. Pero luego dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, lo que vas a tener aquí es, si tú vives una vida conectada con Dios, si el hombre vive una vida conectada con Dios, lo que va a tener es una influencia genuina en la vida espiritual de los hijos por las generaciones. Sí. Bueno. Mira, y qué importante, yo creo que esto hemos hablado mucho a través de los años en el reto de hoy, pero qué importante es esto, ¿verdad? Que la fe sea una cosa de la casa, no del domingo. No es que el domingo vamos a la iglesia. Yo sé que muchos de los que nos ven, la gran mayoría creo yo que tienen una vida de iglesia, de ir los domingos, de tratar de llevar a sus hijos. Pero si esto no rebalsa todo el resto de la semana a la casa y a la vida normal, digo ahora entre comillas, de la casa, entonces no ganamos, no perdemos. Hemos estudiado cómo a través de la escritura y de la vida uno mira tantas generaciones que se pierden y tantas quejas de jóvenes que se criaron en la iglesia y que han dicho, no, es que Dios no funciona, porque yo veía que mi papá iba a la iglesia y nos fue mal. Yo vi que íbamos a la iglesia y mi papá no cumplía lo que decía. Vi que íbamos a la iglesia, pero el resto de la semana no se hablaba de esto. Y mi papá era iracundo en la casa y era borracho. Bueno, borracho espero que no, pero irresponsable y no proveía para los de su casa y era un padre ausente y era emocionalmente seco y entonces... Y físicamente gordo. Sí. Y uno dice, ok, ahí tienes un problema. Y entonces Dios no funciona, estoy de acuerdo. La proyección de vida del hombre, ahora hombre, tiene que ser lo suficientemente alineada con Dios y con su palabra para poder causar un impacto real en los hijos. Sí. Entonces, Dios, por medio de David, le dice a Salomón, hey, sé hombre, tienes que hacerlo de esta forma. Pero yo te paso un par de otros pasajes que creo que casan con este concepto de que los papás, los esposos, tenemos la responsabilidad primordial de ser quienes guían la conducta espiritual de la casa. Y antes de decírtelos, de citarte los dos pasajes, creo que es bueno señalar lo raro que es esto. O sea, tú tienes ahora muchos casos en que el hombre ha abdicado, no la autoridad, pero ha abdicado la responsabilidad de las cosas espirituales en la mujer. Ha delegado, entre comillas, pero abdicado, abdicado, esa es la mera verdad, porque lo que se ha hecho es loco. O sea, ha dicho, yo no me meto con eso y sabe usted, yo soy el que llevo el pan a la casa, ¿verdad? Y hago todo lo demás que usted ha dicho, pero mi mujer, ella es la que ora con los niños y la que los lleva a la iglesia, porque eso es una cuestión más de mujeres. Ey, perdón, pero no has leído la Biblia. O sea, en la Biblia era el papá el que tenía la responsabilidad central. La esposa tenía un papel crucial, por supuesto, ¿verdad? Y sigue teniéndolo. Y sigue teniendo. Y cuando el papá no está presente, la esposa es. Timoteo es el mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Timoteo, hijo de un griego y de una mujer creyente, entonces judía. Entonces tú ves ahí Loida, Eunice, la mamá y la abuela. La línea espiritual de las mujeres sobre Timoteo. Entonces no hay justificación de que si el hombre no lo hace, la esposa no debe hacerlo, pero el hombre debe tomar las riendas. Sí. Dice Deuteronomio capítulo 6, pasaje famoso, Shema es, oye Israel, nuestro Dios. Sí. Nuestro Dios uno es. Dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí. O sea, hey, papá, invertí espiritualmente en la vida de tu hijo. Sí. Esa es la forma de decirlo. Tú debes ser responsable para que la fe de la nación hebrea se pase de generación en generación. Creo que lo mismo es para nosotros ahora. Y esa cotidianidad que está explicando, porque algunos quieren tomar esta parte como muy literal del mandamiento, pero lo que está diciendo es cuando vayas en el camino, cuando vayas, uno diría en nuestros términos, miren, cuando coman,
cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, cuando vayan en el camino. Cuando vayan al carro. Cuando vayan en el carro. Yo te voy a decir, una de las cosas al ver Netflix. Que yo, bueno, el ver Netflix estaba difícil. Bueno, como no, yo creo que quizás sí. O sea, es comentar que lo que está pasando ahí. Es conectar lo que estás viendo con la realidad de la palabra. Realidad de la palabra. O Sí. sea, ahí hay un par de chicas que se están besando y que dice la Biblia sobre esto. Hablemos sobre esto, ¿verdad? Sí. Ahí hay un hombre que se sale con la suya estafando. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? O sea, y que sale que está estafando y es el bueno de la película. Sí, ajá. Entonces, tremendo. Mira, y yo creo que algunos generaciones más jóvenes ahora dicen, es que mucha Biblia, usted cada vez que puede saca la Biblia. Y yo creo que a veces hay que decir, sí, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Porque es visto a veces como malo y uno tiene que ser oportuno, no quiero decir. O sea, ya cuando uno está rayando en caer mal por solo esto, uno tiene que buscar la medida. Es 18 de diciembre del 2022 a las 10:30 de la mañana y está por terminar el Mundial de Fútbol y llegas tú a decirle a tu hijo, mira, vamos a estudiar la Biblia en este momento. Sí. Yo creo que no, ¿verdad? No. Creo que no va a funcionar. Especialmente porque ahí van a estar Argentina y... Brinco, tira, ojalá. Algunos dicen que Argentina e Inglaterra podrían llegar hasta el final. Saludos a Messi. Sería Inglaterra interesante. está difícil. Pero en las llaves pudiera darse. Por nombres puede ser Inglaterra, pero no. Francia. Pero lo que sí. Francia, Brasil, el asunto, Argentina. Brasil sería interesante también. Pero el punto es que llegas al extremo en el cual estás, ojalá que llegue Costa Rica. Muy bien, Sí, o saludos sea, a Costa Rica, aunque está difícil. Sí, pero tienen ojalá, un grupo ojalá, súper sí. difícil. Pero el punto es que estás en el momento indebido, o sea, hay que ser prudente. Pero por otro lado, cada oportunidad que es pertinente, hay que recurrir a la Biblia. Sí. Yo te dije otro pasaje está en Deuteronomio capítulo 11, un poquito más adelante. Y dice, primero le dice a los adultos, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, estoy en Deuteronomio 11:8, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Sí. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. O sea, ustedes cumplan la Biblia. Sí. Pero unos versículos después dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en este caso añade algo más, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Otra vez, resumime esto. Está diciendo, hey, tú viví la Biblia, tú viví lo que yo te digo, y entonces enseñásela a tus hijos, porque entonces te va a ir bien a ti y le va a ir bien a tus hijos. Sí, y es lo que uno mira en la vida. Y eso es lo que uno quisiera. Sí. O sea, Y es lo que uno quisiera. sí. ¿Qué papá no quisiera que sus hijos terminaran bien? Sí, ¿Qué que les papá? vaya bien en la Que vida. les vaya bien en la vida. ¿Qué esposo no quisiera que su matrimonio terminara bien? No, aunque el otro día vi una estadística interesante. Dicen que ahora cuando alguien se casa tiene 45% de posibilidad de divorciarse, 45% de probabilidad en el occidente. El resto es hasta que la muerte los separe. Y entonces dice, cuando uno se mete el matrimonio, hay dos formas de salir de él, o salir divorciado o salir muerto. Son las únicas alternativas. O viudo. Sí, pero sí, ahí es vía la muerte. Pero el punto es que tenemos la responsabilidad, queremos que la cosa termine bien. Entonces es jugar nuestro papel de sacerdote. El problema, fíjate, yo no sé cuánto tiempo más tenemos aquí. Muy poquito. El problema es que es tan fácil desubicarse, está tan fácil desenfocarse, porque el sacerdote tiene que tener muy clara su responsabilidad y tener la disciplina para cumplirla, pase lo que pase. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es para cada hombre entender su rol como sacerdote en la casa, con sus hijos, con su esposa, para guiarles en el camino en el cual pueden conectar con Dios.
no necesariamente quiere decir que tiene que ser un experto en las escrituras, aunque es bueno que conozca las escrituras y las viva, que viva la Biblia y que empuje todo lo necesario para que sus hijos lleguen al Señor. Creo que debe usar de la manera más sabia los recursos que su iglesia local le pone a la disposición. Grupos de jóvenes, clases de niños, campamentos, pero tiene que tomar su propia responsabilidad, su propia decisión para aplicar esta responsabilidad a la vida. Y creo que en el caso de las mujeres debe apoyar una vez más el rol sacerdotal del esposo. Y cuando no hay esposo o de plano el esposo ha abdicado por completo, entender que ella tiene algo valiosísimo que hacer en sus hijos. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú quieres tomar este papel de sacerdote de tu hogar con un libro, con la Biblia abierta, es algo más que llevarles a la iglesia, es enseñar y modelar la palabra de Dios. Y si dices, es que yo no conozco la Biblia, pues comienza hoy. Sí. Es tan fácil como eso. Abre la Biblia, empieza a leerla, trata de estudiarla, conéctate con alguien que te puede ayudar y tú algún día vas a tener la capacidad para ser el mejor sacerdote posible allí en tu hogar. Enseña lo que ya sabes. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.